AudioJungle.
Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Milagros. Sí. Ya. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Milagros, actual presidenta de la Sociedad Científica. Bueno, hacerles la invitación a todos los estudiantes de medicina de nuestra universidad a formar parte también de esta sociedad científica. La convocatoria está abierta, pueden revisar nuestra página de Facebook, llenar el formulario y formar parte también de esta sociedad. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de brindar la ponencia titulada Principios básicos y técnicas de detección de SARS-CoV-2 a cargo de la doctora Estela Chenet, quien ha realizado maestría y doctorado en microbiología en la Universidad Estatal de Arizona. Además, ha colaborado en proyectos con la Escuela de Salud Pública de Harvard y con la División de Malaria y Enfermedades Parasitarias del CDC. Además, actualmente forma parte del Instituto de Enfermedades Tropicales de nuestra universidad. Bueno, sin más preámbulo, el espacio es suyo, doctora. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor escriban en el chat, que Jacqueline, miembro de la red estudiantil de COVID, estará muy atenta. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la universidad. Me parece que es una excelente iniciativa la que ustedes están teniendo y bueno, espero que les pueda resultar de utilidad la ponencia que hoy día voy a brindarles. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Cuál será? A ver, esta creo que es. No sé cómo hago para sacar esto, ocultar. Sí, ya. Ahí creo que se puede visualizar. Sí, doctora, se visualiza muy bien. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión sobre los principios básicos de SARS-CoV-2 y las técnicas de detección y diagnóstico que actualmente se están utilizando. Bueno, como ya lo mencionó Milagros, mi nombre es Estela Chenet y actualmente soy investigadora asociada del Instituto de Enfermedades Tropicales. Para cualquier consulta o duda que tengan, pueden escribirme a mi correo electrónico. ¿Ok? Bueno, empecemos primero con lo básico de qué son los coronavirus, ¿no? Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades tanto en humanos como en animales, ¿ya? Se han encontrado al menos 7 tipos diferentes en personas, incluidos los responsables de epidemias. Pero debemos recordar que no solamente tenemos coronavirus que han sido, digamos, causantes de enfermedades muy severas o de epidemias, o en este caso, en el caso de SARS-CoV-2, de una pandemia, sino también los resfriados comunes que pudieran presentarse pueden ser provocados justamente por coronavirus, ¿ya? Entonces tenemos esta gama desde enfermedades que pueden ser muy, muy sencillas hasta muy complicadas. Pero ¿qué epidemias o qué enfermedades graves han causado estos coronavirus? Por ejemplo, en el 2002, entre el 2002 y el 2003, se presentó lo que se denominó el síndrome respiratorio agudo severo, el primer SARS, en China. Y después, en el 2012, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, en la península arábiga. Ya estos dos causados por coronavirus. Y bueno, en el 2019 en Wuhan, la enfermedad del coronavirus 2019, el COVID-19, causado por el virus denominado SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si vemos un poco más al detalle sobre las epidemias que han causado... Uy, no puedo avanzar. ¿Qué pasó? Ya, disculpen que parece que hubo un problemilla ahí. Ya, bueno, entonces si vemos más al detalle las epidemias causadas por estos virus, podemos ver, por ejemplo, en el caso de SARS. En el caso de SARS, el primer caso se detectó en el 2002,
China. Tenemos el síndrome respiratorio agudo grave, causante de neumonía grave, de neumonía severa. Aparentemente este virus se sospecha que digamos, la fuente o el animal principal que albergaba este virus era el murciélago, ¿ya? Y en general muchos de los coronavirus que son zoonosis o que se transmiten luego a humanos y ya se empieza a haber una transmisión directa de humano a humano, provienen de los murciélagos o de los bats, ¿ya? Sin embargo, no hemos visto o no se ha evidenciado una transmisión directa, pero sí por medio de un posible hospedero intermediario, que para el caso del SARS era esta civeta, que es un mamífero pequeño, similar a un felino, digamos, bastante pequeño, y se sospecha o se tiene como uno de los posibles transmisores. No sé por qué aparece esto, pero bueno, uno de los posibles transmisores hacia humanos a estos animalitos. Principalmente porque en el condado chino, donde empezaron estos casos de SARS, se tenían criaderos de estos animalitos y esos animalitos eran comercializados. Entonces, se sospecha que la transmisión humana se dio por intermedio de estos, ¿ya? De acuerdo a la fuente de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2003 se dieron un total de casos de 8.422 y unas 916 muertes, con una tasa de fatalidad o de letalidad de alrededor del 11%. En el caso de MERS, la verdad es que no controlo muy bien esto del... No sé qué está pasando. Yo creo que voy a tener que pasar aquí. Disculpen, chicos, que no manejo muy bien. No sé por qué aparecen estas cosas en la plataforma. Nunca me sucede. Pero bueno, para el caso de MERS, tenemos que el outbreak o el brote se evidenció en el 2012 en Jordania, ¿ya? Y se extendió luego a Arabia Saudita. Y aparentemente aquí también el reservorio potencial tenemos nuevamente al murciélago. Pero como huésped intermediario, aparentemente estarían los camélidos, ¿ya? Para este caso, o para el caso de esta enfermedad del MERS, se reportaron alrededor de 2.519 casos hasta enero del 2020, de acuerdo a la fuente de la Organización Mundial de la Salud, con 866 muertes y una tasa de letalidad del 34.3%. Entonces vemos siempre que existe este denominador común, coronavirus, que encontramos, o virus en general que encontramos en bats, en murciélagos, que pasan a un hospedero intermediario, que puede ser un camélido, que puede ser un mamífero, y después se da la transmisión humano y luego transmisión de humano a humano, ¿ya? Y algo no muy diferente sucedió justamente con el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasó con el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, ¿ya? Y aparentemente el foco donde se inició justamente este brote habría sido el mercado de Wuhan. Ustedes tienen aquí unas fotos que más o menos nos indican, nos da una idea de cómo es el comercio en este mercado. Entonces es principalmente un mercado donde se comercializan animales, ¿ya? Se comercializan carnes, pero también animales exóticos, ¿ya? Y en general, en la cultura china tienden a comer mucho de estos animales exóticos como una delicatessen. Y no es poco común encontrar animales exóticos en jaulas vivos que las personas compran y que luego justamente pueden consumir, ¿no? Lo interesante y lo curioso de este lugar es que justamente no habían condiciones de salubridad muy altas, por así decirlo, puesto que estos animales se encontraban enjaulados y, digamos, recopilados unos encima de otros. Entonces, al no mantener justamente ese distanciamiento, al no mantener las condiciones de salubridad básicas,
pues obviamente distintos animales, había una combinación de orina, heces entre las jaulas de los animales, y de esta manera la transmisión de virus, bacterias y demás, pues se podía dar de manera muy casual, ¿no es cierto? Y bueno, uno de los animales justamente incriminados en la transmisión de SARS-CoV-2 es este animalito que tienen aquí, denominado el pangolín, ¿ya? Este pangolín, bueno, que al parecer tiene la forma como de un osito hormiguero, se haya identificado, o mejor dicho, se pudo aislar este virus de este animal, y es por ello que se sugiere que pudiera haber sido un huésped intermediario. Sin embargo, todavía no hay evidencia certera, salvo que, o más que, se ha encontrado este virus en este animal. Y nuevamente tenemos aquí la presencia del murciélago. Entonces, al igual que los otros dos casos, tanto del SARS-CoV-1 y del MERS, también encontramos el SARS-CoV-2 en el murciélago, y muy posiblemente él haya sido el hospedero inicial, mediante el cual traspasó al pangolín o directamente al humano. Y bueno, aquí tenemos una foto bastante representativa de, bueno, de lo que vendría a ser esta delicatese o estas delicias en la cultura china, ¿no? Que es como si nosotros comiéramos un cuy. Bueno, ellos toman su sopa de murciélago sin ningún problema, y de la misma manera consumen otros animales exóticos que pudieran criar en la región. Bueno, si hablamos un poco de lo que sucedió con el SARS-CoV-2 y con el COVID-19, veamos aquí la línea de tiempo de lo que pasó con este brote, que luego devino en una pandemia, ¿no? El 8 de diciembre del 2019, miren, ya estamos en 2021 y seguimos todavía en este trote. En el 8 de diciembre de 2019 se reportó el primer caso en Wuhan, ¿no? El 31 de diciembre ya había algo bastante inusual, ya había un reporte de 27 casos de neumonía. Entonces vemos complicaciones respiratorias en el hospital de Wuhan, y no se conocía un motivo aparente, ¿ya? Entonces se empieza a hacer una búsqueda de los posibles patógenos que estuvieran causando esta neumonía, ¿no? Y en enero del 2020, China anuncia que ha identificado a un coronavirus como el causante de este outbreak, o de este brote de neumonía para el cual no se tenía un origen, ¿no? O motivo. Y esto es importante porque, claro, es un virus nuevo. Sin embargo, como se tenían ya secuencias, como se contaba con información genética de otros coronavirus, pues entonces se pudo hacer la identificación y la comparación y posterior identificación para poder determinar que se trataba de un coronavirus, pero de un coronavirus nuevo, ¿no? Entonces vemos ahí que la información genética, la data de los genomas, es sumamente importante. Y por ello es relevante justamente tener esta base de datos y compartirla, ¿no? Que ustedes la pueden, yo imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con NSBI, NCBI, donde ustedes pueden encontrar la data genómica de todas las especies que se puedan imaginar, ¿no? Luego, en enero del 2020, se confirma ya un caso de un viajero de Wuhan, de China, de esta ciudad donde hubo el brote, a Tailandia. Entonces ya vemos ya que la enfermedad empieza a traspasar fronteras. El 20 de enero ya se confirma la transmisión humano-humano, porque hasta entonces, bueno, se sabía que había un brote en casos de neumonía, pero no se sabía todavía si específicamente era una zoonosis o si ya estaba pasando de persona a persona, y ya efectivamente el 20 de enero se logra confirmar esto. El 23 la ciudad cierra, el mercado también queda totalmente deshabilitado para evitar, digamos, un mayor contagio, ¿no? Y el 29 de enero, pues ya lamentablemente este coronavirus se había esparcido hasta 34 provincias de China. Y es el 30 de enero que la Organización Mundial de la Salud declara una alerta con respecto a esta enfermedad.
El 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud ya no solamente declara una alerta, sino incrementa justamente esta alerta hasta un riesgo máximo, un riesgo severo, diciendo que esta enfermedad o este virus pudiera tener un alcance global. ¿Ya? Entonces ya teníamos ya esa información el 28 de febrero y qué importante hubiera sido que se tomaran las medidas del caso desde ese momento, ¿no? Y el 11 de febrero del 2020 le dan un nombre a este virus, ¿no? El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV, lo denomina SARS-CoV-2, ¿no? Porque ya habíamos tenido un SARS causado por un coronavirus denominado de SARS-CoV-1, si quieren así llamarlo, y se denomina la enfermedad COVID-19, ¿no es cierto? Coronavirus Disease en 2019 es lo que vendría a ser el nombre de la enfermedad. Luego, el 11 de marzo, ya se declara que el COVID-19 es una pandemia y para octubre del 2020 ya se tenían 34.000 casos, más de 34.000 casos y más de 1 millón de muertes. Entonces, eso más o menos es la línea de tiempo de lo que sucedió con esta enfermedad. Y bueno, ahora veremos lo que viene sucediendo en el 2021, que ya aparentemente está causando muchas más muertes, muchos más contagios y muertes, ¿no? Debido a las nuevas variantes que hablaremos más adelante. Y bueno, y esto principalmente por la manera como se transmite, ¿no es cierto? Tenemos una transmisión que, bueno, ustedes también lo deben manejar bastante bien. Ha sido los medios han sido muy enfáticos en esto para poder, de alguna manera, tratar de evitar los riesgos. Y es por las gotículas que se pueden desprender al momento de toser o al momento de estornudar de personas infectadas, ¿no es cierto? Entonces, estas gotículas pueden, si estamos digamos, relativamente cerca a una persona infectada, pues pudiéramos contagiarnos. También se han encontrado estas partículas en aerosol, vale decir, si una persona estornuda o tose, pues quedan suspendidas pequeñas partículas o pequeñas gotículas, y si nosotros, bueno, transitamos por esa área, pudiéramos también estar expuestos a estas partículas. Por otro lado, si la persona tose o estornuda en un objeto y nosotros inmediatamente tenemos contacto con ese objeto y nos tocamos la cara, la nariz, la boca, pues podríamos también infectarnos de esta manera, ¿no? Ojo que para que esto suceda, también tiene que haber una carga viral alta, ¿no? Tiene que haber una carga viral alta y el tiempo tiene que ser relativamente corto, porque si bien es cierto, se han hecho estudios en superficies que determinan que en algunos objetos se puede encontrar hasta después de 3 horas viable o hasta más horas, no necesariamente la cantidad que haya en esos objetos puede resultar infectiva. Sin embargo, si tienes una persona que está estornudando, que está tosiendo, y tú estás en contacto, estás en ese ambiente, y ese ambiente está obviamente sobrecargado, tiene una carga viral muy alta, pues entonces la probabilidad de que te infectes también va a ser alta, ¿no? Es por ello que todas las recomendaciones que actualmente recibimos, como utilizar pues la mascarilla, el protector facial, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol y el distanciamiento social son indispensables, ¿no? Ahora, en cuanto a la enfermedad per se, podemos ver de que principalmente tenemos 2 cuadros, un cuadro que puede ser leve o moderado, y que usualmente después de la etapa de exposición vamos a tener la presencia de los síntomas, y al ser una cuestión relativamente, bueno, leve o moderada, pues después de 2 semanas se esperaría que el paciente esté totalmente recuperado, ¿no? En el caso de una enfermedad severa, sí es mucho más complicado, ¿no? Tenemos la presencia de los síntomas que inician entre 5 a 6 días después de la exposición y que puede llegar a durar hasta 6 semanas, ¿no? Entre las cuales ya la persona posiblemente ha tenido un cuadro severo, ha necesitado oxígeno, o en algunos casos ha tenido que llegar hasta la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, y si, digamos, tenemos un outcome favorable, un resultado favorable, pues esta persona se recuperará, pero muy probablemente con secuelas, ¿no? Ahora, en cuanto a la transmisión se refiere, es importante mencionar
que a diferencia de las epidemias anteriores o los virus anteriores causados por coronavirus, como el SARS-CoV, bueno, llamémoslo el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, el SARS-CoV-2 tiene un R0 bastante mayor. Ustedes deben haber escuchado también por televisión que hablan sobre el R0 o el Basic Reproductive Number, el número básico reproductivo, que así es, digamos, es la traducción literal. Pero ¿qué es lo que nos indica este R0? Este R0 nos indica la capacidad o el número esperado de contagios que se puedan dar a partir de una persona que esté infectada. Vale decir, ¿cuántas personas una persona que esté infectada puede contagiar a una población que es susceptible? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el caso de la influenza aviar, 0.7, bueno, digamos una persona. En el caso del plague, peste, 1.3, ébola 2, influenza de 1 a 3, y el SARS-CoV-1, 3, ¿no es cierto? Pero en comparación entre estos coronavirus, vemos que más o menos, bueno, el SARS-CoV en realidad es de 2 a 3, un poco menos de 3 en realidad, aquí es un poco alto. El SARS-CoV-2 estaba en una media de 3.5 y el MERS-CoV en 1. Pero con las nuevas variantes, la proyección es de que este número pueda llegar hasta 5.7. Entonces, estamos hablando de un R0 bastante alto, lo que implicaría, ¿qué cosa? Que vamos a tener más contagios en la población, ¿no es cierto? O sea, vale decir que una persona pudiera ser capaz de contagiar hasta 5 o 6 personas. Entonces, es bastante seria la situación y justamente eso es lo que hace que el sistema de salud colapse, ¿no? No necesariamente va a tener una tasa de mortalidad mayor, porque vimos que la tasa de mortalidad del MERS-CoV era bastante alta. Sin embargo, su R0 no es tan alto. Entonces, eso hace que de repente no haya muchos casos y por lo tanto no haya muchas muertes. Pero si tuviéramos de repente un R0 como el SARS-CoV-2, para el caso de MERS, pues hubiera sido bastante complicada la situación, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo o una enfermedad que sí es bastante, digamos, infectiva o en la cual una persona puede contagiar rápidamente a varias personas, que es el sarampión, ¿no? Que a partir de una persona se puede propagar hasta 16 personas, ¿no? Que es bastante alto, bastante severo. Y bueno, entonces hemos hablado un poco del COVID-19, de la transmisión, pero ¿cómo es este virus? ¿Cómo es este virus del que estamos hablando del SARS-CoV-2? Aquí tienen una fotografía, ¿ya? Una imagen del virus, y lo que tenemos básicamente es, por aquí vemos una membrana lipídica, ¿no? Una membrana que va a recubrir, digamos, al virus. Tienes proteínas de superficie, como la proteína M, también tienes la proteína del envelope o de la envoltura, otra proteína hemaglutinina estereasa. Tienes acá adentro el material genético, ¿no? Que en este caso estamos hablando de RNA positivo, y proteínas de nucleocápside que recubren el RNA. Y tenemos una proteína particularmente importante que ustedes la deben haber escuchado mucho, que es la proteína S, o la proteína Spike, ¿ya? Denominada espiga también. Esta proteína S es muy interesante y muy importante porque es justamente la que va a permitir el reconocimiento de nuestras células y va a permitir la entrada del virus, ¿ya? Entonces, bueno, solamente para que tengan en cuenta que más o menos el RNA tiene unos 30.000 nucleótidos, entonces más o menos la longitud del genoma de este virus. Bueno, retomando un poco sobre esta proteína S, que es de suma importancia, la tenemos aquí en este gráfico. Vemos que, tenemos aquí al virus SARS-CoV-2 y estas palitas que salen como espigas son las proteínas S, y esta es una proteína S magnificada. Entonces, básicamente, esta proteína está compuesta de dos subunidades, la subunidad 2 y la subunidad 1. Y en la subunidad 1 vamos a tener una región llamada RBD, ¿ya?
que es la región justamente que vendría a ser binding domain, el dominio de unión al receptor, ¿ya? Entonces, es esta región la que se va a unir a un receptor de membrana de la célula hospedera, denominada AC2. Entonces, aquí tenemos una célula humana, aquí tenemos un receptor que reconoce la proteína S de este virus y va a permitir su entrada. ¿Ya? Si lo quieren ver de una manera más grande, aquí está este receptor que se denomina Angiotensin Converting Enzyme 2, bueno, que lo tendríamos AC2 en siglas, y reconociendo a la proteína S. Y si vemos, en realidad, para los diferentes tipos de coronavirus, este receptor ha sido de suma importancia para invasión, para el SARS-CoV-1 también, pero existen otros correceptores. Para el MERS-CoV también, pero existe uno principal, denominado DP4, y para el SARS-CoV-2 sí, el AC2 es el principal, pero existen otros correceptores que ayudan también o intervienen en el reconocimiento y invasión celular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante, digamos, de este receptor AC2, o lo que hace que pueda ser tan complicado para con esta enfermedad? Es que lo podemos encontrar, tiene una amplia distribución, ¿ya? En diferentes órganos, y principalmente en lo que vendría a ser el tracto respiratorio. Encontramos estos receptores expresados en sobremanera, lo que facilita, lo que hace que este virus pueda invadir esos tejidos, ¿ya? Pero también lo encontramos AC2 en células del tracto digestivo, en el corazón, hígado, riñones, etc. Entonces, eso es lo que hace también que tengamos diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Porque justamente al tener esta distribución de este receptor en diferentes órganos, pues va a permitir la entrada del virus, y por eso es que además de tener problemas respiratorios, se pueden presentar en algunos casos algunos problemas digestivos. Hemos visto ahora de que la sintomatología también está cambiando, la gente reporta también diarrea, por ejemplo, ¿no? O dolor abdominal. Entonces, y esto debido principalmente a que el virus puede invadir diferentes tejidos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que podemos detectar este virus? Bueno, existen distintos métodos de detección. Aquí tenemos, bueno, y aquí tengo la publicación si desean revisarla. Existen distintos métodos, ¿ya? Los más conocidos o los principales que ustedes deben haber visto o incluso deben haber pasado por alguno de ellos es el método serológico, ¿no? El método rápido, y el método de detección molecular o de ácidos nucleicos, ¿ya? Pero también se puede, digamos, diagnosticar este SARS-CoV-2 por cultivo celular, y en estricto cuando recién se estaba haciendo una búsqueda de qué es lo que está causando, o qué es lo que causó los primeros casos de neumonía en China. Ustedes imaginarán que, bueno, en ese momento no tenías método serológico, no tenías método de ácido nucleico, porque simplemente no tenías un target al que buscar, ¿no? Entonces, ¿con qué se empieza? Con visualizar al virus, visualizar qué cosa es lo que está afectando ese tejido, qué patógeno tienes, por ejemplo. Entonces, puedes realizar una inspección por microscopía electrónica o hacer un cultivo celular y ver si efectivamente tienes algún patógeno que está creciendo, ¿no? Tratar de aislar un virus e identificarlo. Entonces, ahí es como se inicia, o se puede hacer una búsqueda cuando tienes los primeros casos, ¿no? Y ya después buscas otras metodologías que sean más rápidas y más sencillas, ¿no? Porque obviamente si estamos hablando de un cultivo celular, pues va a demorar días. Si estamos hablando de un cultivo celular de virus, pues necesitamos un laboratorio, por lo menos, que sea de nivel de bioseguridad 3, para que el operador esté completamente protegido, que tenga un tipo de presión negativa adecuada. Entonces, el laboratorio necesita condiciones adicionales para poder realizar este tipo de ensayos, ¿ya? Y a nivel de Perú, son pocos los centros de investigación que tienen un nivel BCL3. Me atrevería a decir que pocos en Lima. No tengo conocimiento que hayan muchos a nivel nacional, y ojalá nosotros también podamos tenerlo en nuestro laboratorio, bueno, en nuestro instituto,
que está próximo a construirse. ¿Ya? Y otra de las herramientas que últimamente ha tomado mucho protagonismo es el secuenciamiento por próxima generación. ¿Ya? En este caso, ustedes ven que hay un dispositivo bastante pequeño, del tamaño de repente de un celular, hasta de esos celulares antiguos que se abrían, que los denominados zapitos, si no me equivoco. Son bastante pequeños y lo que permite es poner la muestra del material genómico, conectar este dispositivo a una laptop que tenga el programa y que pueda leer justamente, que pueda hacer la lectura de la secuencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este método resulta bastante atractivo, y no solamente te permitiría identificar SARS-CoV, sino vamos a ver si esta persona tiene alguna otra coinfección, pues obviamente por un secuenciamiento masivo pudiéramos identificar otros virus que estuvieran presentes en el paciente en ese momento, todavía resulta bastante costoso. Y, digamos, la interpretación o el análisis de data requiere un alto entrenamiento, ¿ya? Entonces, es por eso que todavía no se tiene un uso masivo. Sin embargo, ya hay protocolos que se utilizan, por ejemplo, para ébola en campo, ¿no? Entonces, en la República Democrática del Congo ya se vienen usando estos pequeños dispositivos que se llaman mini-ions para el secuenciamiento de próxima generación para poder hacer la detección de ébola, por ejemplo. Entonces, yo no creo que sea un futuro muy lejano en el que nosotros podamos contar de repente con estos mini-ions para hacer diagnóstico o vigilancia, Dios quiera, de rutina para enfermedades virales. Y otro de los métodos mucho más novedosos son los métodos basados en sensores electroquímicos que básicamente lo que van a hacer es detectar una diferencia de potencial que indique la presencia de ácido nucleico, específicamente de ácido nucleico de SARS-CoV-2. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces yo creo que es importante que hagamos una revisión específica de los métodos que más conocemos para poder luego pasar a los métodos ya no tan conocidos. ¿Ya? Entonces, bueno, para detección ya hemos visto principalmente las dos más conocidas, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, o la llamada PCR, ¿no? Que es justamente amplificar una secuencia o una región específica del genoma del patógeno de interés. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es amplificar un gen específico de SARS-CoV-2 que nos permita su detección. Esa es una manera de diagnosticar realmente, de un diagnóstico y de un diagnóstico directo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detectando en la muestra del paciente presencia de ácido nucleico, o sea, presencia de una parte del virus, ¿ya? Y el otro método es un método ya de detección, pero de detección indirecta. No estamos detectando directamente el virus, sino estamos detectando una respuesta al virus, ¿ya? Entonces, con las denominadas pruebas rápidas, lo que vamos a hacer es detectar anticuerpos, la respuesta frente a la invasión del virus en el cuerpo, pero no estamos detectando directamente la presencia del virus. Y eso es lo que hace que justamente la técnica gold standard, o la técnica de referencia para diagnóstico, deba ser siempre, para esos casos, una PCR, ¿ya? O una RT-PCR. Y por eso la importancia de poder utilizarlos como diagnóstico en comparación a las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas usualmente sí son una ayuda, vamos a decir, complementaria para zonas, por ejemplo, de difícil acceso, sí, para vigilancia, sí, pero la técnica gold standard viene a ser la PCR, ¿ya? ¿Y en qué se diferencian estas dos técnicas? Bueno, vamos a ir paso a paso por cada una de ellas, pero para que tengan una idea de los alcances de cada una de estos dos métodos de detección, bueno, de diagnóstico en el caso de PCR y de detección en el caso de la prueba rápida de detección de anticuerpos, tenemos esta figura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una línea punteada que nos va a indicar el symptom onset, vale decir, el inicio de síntomas, ¿ya? Y en plomo tenemos el tiempo anterior
vale decir el tiempo en el cual la persona estaba expuesta al coronavirus. Vamos a decir que de repente, bueno, por ahí nos invitaron a una fiesta, dijimos, ya, no pasa nada, nos quitamos la mascarita, estábamos tomando ahí nuestra gaseosita, compartimos el vaso y exposición, había una persona infectada y lamentablemente, bueno, también nos vemos expuestos y nos vemos infectados. Los primeros días, las primeras semanas no vamos a sentir nada y de pronto empieza la presencia de síntomas. Antes de la presencia de síntomas, la detección o el diagnóstico va a ser sumamente complejo, ¿ya? Sea la técnica que sea, va a ser bastante complicado poder detectarlo o bastante improbable. Con la presencia de síntomas es que aumenta nuestra posibilidad de detectar el virus o la respuesta inmunitaria. Entonces, enfoquémonos ahora en el gráfico azul. Este gráfico celeste, esta curva celeste nos indica un hisopado nasofaringeo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el momento que ya me empieza la fiebre, yo digo, uy, he estado expuesta, me voy a tomar una PCR, me hacen un hisopado nasofaringeo, lo ponen en el medio de preservación viral y me hacen la PCR. Entonces, ni bien empiezan los síntomas, tengo una alta probabilidad de que el virus sea detectado por PCR, ya por esta técnica molecular. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, conforme pasan las semanas, ya esta posibilidad disminuye. ¿Por qué? Porque justamente la carga viral va a disminuir, la progresión misma del virus, obviamente mi sistema de defensa se va a activar y ya voy a ir eliminando el virus, ¿no? En cambio, si nosotros vemos la presencia de anticuerpos, porque aquí realmente lo que vamos a ver es que en este hisopado nasofaringeo lo que tenemos son partículas virales, vale decir, podemos detectar ácido nucleico, en este caso ARN. A diferencia de ello, ¿qué pasa con los anticuerpos? Tenemos aquí en línea morada el IgM y en línea verde el IgG, ¿ya? Entonces vemos que casi una semana después de la presencia de síntomas es que recién empiezan a subir los títulos de IgM e IgG, ¿ya? Entonces la detección por anticuerpos o la detección por estas pruebas rápidas va a ser posterior siempre a lo que me pueda dar la PCR. Es por ello que para una detección temprana se recomienda una técnica molecular, ¿ya? Sin embargo, para saber si es que uno ha estado expuesto, ha tenido la infección o ha estado expuesto a esta enfermedad, pues entonces una prueba de anticuerpos es válida, ¿no? Y tenemos primero, bueno, el IgM y el IgG que se mantiene por más tiempo. Ahora, depende del tipo de muestra que uno tenga, sí, tienes más probabilidad de tener una buena detección si tienes un hisopado nasofaringeo, si tienes un lavado bronquial volar. En el caso de heces, también se han encontrado restos de SARS-CoV-2. En el caso de saliva también, ¿ya? Pero la eficacia no va a ser tanta como el hisopado nasofaringeo, ¿ya? Entonces, básicamente ese es el problema en cuanto a tiempos de detección entre una prueba molecular y una prueba por anticuerpos. Ahora, veamos más al detalle qué es lo que necesitamos o cómo se realiza una prueba molecular. Bueno, la prueba molecular inicia ¿cómo? Con el hisopado nasofaringeo, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes se ha hecho la prueba. Nosotros en el laboratorio, dado que tenemos colaboramos con la IRES y la IRES hace el diagnóstico, cada cierto tiempo nosotros también nos hacemos, es un poco fastidioso, pero la idea es que se pueda tomar una muestra adecuada para poder justamente hacer una buena detección. Entonces, se toma el hisopado, inmediatamente se pone el hisopo en un medio de transporte viral y esta muestra va a ser llevada al laboratorio para poder hacer un aislamiento del material genético, ¿ya? Entonces, sabemos que el RNA está dentro justamente de la partícula viral y lo que necesitamos hacer es romper, realizar una lisis celular para poder exponer el RNA, ¿ya? Y para este proceso nosotros tenemos kits automáticos, perdón, kits por fábrica,
que vienen y que cuentan ya con una solución de lisis, con una proteinasa, que nos va a permitir esta ruptura celular. Y usualmente tenemos unas columnas que tienen una membrana o una membrana propiamente dicha, pero un gel de sílica que va a permitir atrapar ese material genético, realizar los lavados y posteriormente poder eluir ese material genético ya libre de todas impurezas, ¿ya? Ahora, este proceso toma por lo menos 1 hora, dependiendo del número de muestras que uno realiza. Y es aquí donde justamente tenemos la limitante cuando uno hace el procedimiento manual, ¿ya? Pero existen también ahora robots en los cuales uno puede poner la muestra, pone, digamos, estas columnas y automáticamente te hacen el procedimiento. Y es a lo que aspiraríamos tener nosotros en las regiones con la cantidad de casos de SARS-CoV-2 que se vienen presentando, ¿ya? Para poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Bueno, una vez que nosotros extraemos este material genético, o el RNA en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es una amplificación, ¿no? Lo que les comentaba, una PCR. Pero como nosotros no tenemos DNA, tenemos RNA, tenemos que hacer una transcripción reversa, ¿ya? Vale decir, vamos a hacer un mix, vamos a hacer una mezcla con una enzima que nos permite realizar o hacer el paso de RNA a DNA copia, ¿ya? Y una vez que tengamos el DNA copia, pues entonces nosotros vamos a poder proceder a hacer la PCR o la amplificación. Ahora, ¿cómo hacemos esta amplificación? ¿O qué es lo que nosotros consideramos para la amplificación? Nosotros no hacemos una amplificación del genoma entero, porque imagínense, eso sería sumamente complejo, necesitaríamos uno de los mini-ions, o necesitaríamos una máquina Illumina. No. Para hacer una detección molecular, nosotros nos enfocamos en un gen en particular, ¿ya? Aquí ustedes pueden apreciar el genoma de SARS-CoV-2, ¿ya? Que tiene más o menos 30.000 pares de bases. Esto es como si agarráramos el RNA y lo estiráramos. Entonces, tenemos que esta secuencia genómica o este genoma va a codificar para determinadas proteínas. Entonces, nosotros tenemos aquí en celestito cada una de las proteínas que conforman al SARS-CoV-2, ¿no? Entre ellas la muy famosa proteína S. Entonces, tenemos aquí los genes que van a dar lugar a esas proteínas. Y justamente para hacer esta detección molecular, lo que vamos a hacer es vamos a amplificar alguno de estos genes para poder hacer la detección. Entonces, aquí tenemos los genes más utilizados para detección molecular. Y algo que es importante mencionar es que desde un inicio, cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas moleculares y empezaron a hacer los primeros protocolos para uso a nivel mundial, no se utiliza solamente un gen, sino se utilizan 2 o hasta 3 genes, ¿ya? Esto es algo bastante importante, porque obviamente tenemos que, y muchos de ustedes me han comentado, bueno, ¿qué pasa si justo yo tengo en esta región alguna mutación y escapa mi prueba molecular? Bueno, es importante que no solamente detecte un gen, sino pueda detectar también los otros 2 genes y me pueda justamente verificar que este SARS-CoV-2 esté ahí, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, bueno, los chicos que de repente han llevado microbiología conmigo sí deben recordar lo que nosotros conocemos como primers, ¿no? O pequeños oligonucleótidos, que es básicamente, imagínense que ustedes quieran amplificar o detectar esta región. Bueno, pues nosotros vamos a diseñar, lo que se denominan primers, que son secuencias complementarias pequeñas que van a reconocer las regiones flanqueantes del gen y que nos va a permitir hacer la identificación. Ya vale decir, cuando nosotros queremos hacer una PCR, una amplificación de material genético, tenemos que hacer una reacción. ¿Y cómo la enzima va a saber en qué parte del genoma actuar? Pues nosotros vamos a utilizar estos primers, estos pequeños oligonucleótidos, que van a justamente atacharse o unirse a las regiones específicas o flanqueantes del gen y que nos va a permitir luego la polimerasa o la enzima replicar esa región específica muchas veces y así nosotros poder tener una mayor cantidad y que pueda ser detectado. ¿Ya?
Entonces ese es más o menos el principio de la PCR, para aquellos que de repente no lo tenían muy claro. Pero básicamente eso es lo que hacemos con la PCR convencional o de amplificación. Para este tipo de diagnóstico molecular, nosotros tenemos una pequeña modificación que nos va a permitir detectar más rápido y hacer una detección, digamos, más directa. Luego de que el sistema, digamos, el mix que nosotros preparamos, luego de que hemos hecho este aislamiento y hemos hecho este paso de RNA a DNA, lo que proseguiría sería justamente hacer la PCR. Pero lo que vamos a hacer es una PCR en tiempo real, una PCR con sondas. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba de los primers? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos aquí una región, vamos a decir que este sea el gen S, y tenemos aquí el primer 1 que se va a unir a esta región, el primer 2 que se va a unir a esta región, y esta es la región que va a ser amplificada, ¿ya? Pero aquí va a haber una modificación o un elemento adicional que vamos a considerar en nuestra técnica para la PCR en tiempo real. Y es esta sonda, ¿ya? Así se denomina. Y esta va a ser una pequeña región de nucleótidos, ¿ya? Que también se va a tachar o también se va a unir a la región que nosotros queremos amplificar, pero que tiene una particularidad, que va a tener dos modificaciones en los extremos. En una de ellas va a tener un reportero, un fluoróforo, ¿ya? Que va a emitir una luz, va a poder ser excitado y va a poder tener una emisión fluorescente. Y a su lado va a tener lo que se denomina un quencher. ¿Qué es un quencher? En realidad, esta sonda, al tener estas dos moléculas, lo que nos va a permitir es poder realizar una identificación por excitación por fluorescencia. Pero mientras que nosotros tengamos este quencher, vendría a ser como un candado e impide que el reportero florezca. Vale decir que mientras tengamos estas dos moléculas en esta sonda, esta molécula, este reportero no va a ser fluorescente, ¿ya? Pero una vez que el quencher se libere, el reportero sí va a poder florecer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica behind, o la lógica detrás de esto? Que imagínense que nosotros aquí tenemos nuestro SARS-CoV-2 y esta sonda reconoce una región del gen que nosotros queremos amplificar. Y nuestros primers están aquí. Al momento que la enzima polimerasa empiece a actuar, se va a encontrar con este reportero y con este quencher y lo va a liberar. Entonces, al liberarlo, sí se va a permitir o sí se va a dar esta fluorescencia y va a poder ser detectado por el sistema, ¿ya? En caso no hubiera SARS-CoV-2, simplemente no va a haber amplificación, ¿verdad? Entonces, no va a haber luminosidad, no va a haber fluorescencia y no va a ser detectado por el sistema. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos, una máquina de PCR en tiempo real, porque nosotros podemos ir viendo la amplificación o la emisión de luz conforme se va produciendo la amplificación o se va dando el proceso de la PCR, ¿no? Y más o menos para que tengan una idea, cómo vemos que un resultado es positivo, porque al momento de ir emitiéndose esta luz, se va a ir formando una curva de detección que equivale justamente a la intensidad de fluorescencia, que nos indica que efectivamente tenemos una muestra positiva, ¿ya? Entonces tenemos este número de ciclos, vale decir de que esta amplificación se va a dar muchas veces, ¿no es cierto? Y cuando ya tengamos un número de ciclos, un número de multiplicaciones, o cuando ya tenemos un ciclo en el cual podemos hacer una detección, pues entonces vamos a tener la curva y podemos dar como resultado positivo. Entonces, esa es digamos, la lógica o la técnica de detección molecular por PCR en tiempo real, ¿no? Que es básicamente la amplificación de una zona, una región específica del genoma de SARS-CoV-2. Y en este caso, bueno, tenemos una sola curva que indicaría la presencia de un solo gen, ¿no?
Pero como les he comentado, para el caso de SARS-CoV-2 usamos 2 o 3 genes, entonces esperamos tener, si una muestra es positiva y estamos amplificando los 3 genes, pues 3 curvas, ¿no? Cada curva indicaría la presencia de un gen. Ahora, veamos lo referente a las pruebas rápidas. Entonces, hemos visto que las pruebas rápidas, básicamente lo que van a hacer es detectar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos humanos. Y bueno, nos pasamos aquí para ver un poco el diseño total. ¿Cómo está diseñado? Nosotros tenemos una zona donde vamos a añadir la muestra, ¿no es cierto? Tenemos una membrana de nitrocelulosa. Me he pasado aquí una zona de conjugación y una zona de absorción. ¿Ya? Y el flujo es así, flujo lateral. ¿Ya? Por eso se denomina también de lateral flow. Entonces, en nuestra muestra, nosotros asumimos que si es una muestra, si es una persona que ha estado expuesta al SARS-CoV-2, pues va a tener IgM o IgG y va a poder ser detectado por nuestro sistema. Pero ¿cómo es detectado? Bueno, aquí estas figuritas que ven aquí son los anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces asumimos que nuestra muestra tiene anticuerpos. Y en esta zona de aquí rojita, lo que vamos a tener es antígeno de COVID-19, ¿ya? El antígeno que va a interactuar con nuestro anticuerpo de la muestra. Ahora, este antígeno está ligado a nanopartículas de oro, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al momento de que se da la reacción, estas partículas van a poder dar un color, en este caso rojizo, que nos va a indicar que la reacción está sucediendo o está presente. ¿Ya? Por eso es de que está marcado por partículas de oro. Entonces tenemos aquí nuestra muestra, tenemos aquí en esta sección el antígeno conjugado con nanopartículas de oro, y también vamos a tener otro conjugado, que es el conjugado de IgG de conejo con partículas de oro, ¿ya? Que esto simplemente nos va a permitir tener como un control, para ver que efectivamente el sistema esté funcionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros agregamos la muestra, agregamos la muestra aquí, todavía no está, digamos, siendo absorbida o yendo de manera lateral, pero para ver lo que tenemos en cada paso. Tenemos aquí, como ya les había mencionado, el antígeno de COVID. Tenemos, me aparecen todos los anuncios. Tenemos aquí este conjugado que va a ser nuestro control, y vamos a tener en 3 líneas aquí. La primera línea vamos a tener un anti-human IgM, un anticuerpo anti-IgM humano. Vale decir de que este va a reconocer los IgMs humanos, ¿ya? O sea, se va a unir a anticuerpos IgM. En la otra fila vamos a tener anti-human IgG. Vale decir que vamos a tener anticuerpos para IgG humanos. O sea, en esta fila nos va a permitir reconocer los anticuerpos IgG. Y esta última fila, que es la fila control, que nos va a permitir reconocer los anti-rabbit, o sea, los anticuerpos IgG de conejo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí, en este pad, anticuerpos IgG de conejo, y aquí tenemos los anticuerpos, vale decir, los que van a reconocer los anticuerpos, pues entonces debería funcionar, ¿no? Porque tenemos aquí el control. Tenemos esta molécula que reconoce los anticuerpos de conejo. Por lo tanto, esta es nuestra línea control. Entonces, si tenemos una muestra que tiene IgG, IgM y corre, pues ¿qué va a pasar? Bueno, estos anticuerpos se van a unir aquí. Los anticuerpos IgM se van a unir aquí. Los anticuerpos IgG se van a unir aquí. Y los anticuerpos de conejo se van a unir aquí. ¿Ya? Eso es lo que procedería. Entonces, eso es lo que se está explicando básicamente en esta figura. Entonces, ustedes tienen los anticuerpos normales y ustedes tienen los anticuerpos. Vale decir, los que van a detectar la presencia de anticuerpos. Y bueno, y el conjugado a las partículas de oro, que son importantes porque son las que nos van a permitir justamente tener la visualización rojiza, en este caso, en el caso de que tuviéramos una reacción positiva.
Entonces, sobre la fase de infección en COVID, ¿cómo leemos o cómo interpretamos los resultados? Básicamente, la línea control, que vendría a ser la línea de conjugado de conejo, pues tendría que dar siempre positivo, ¿verdad? O tendría que aparecer esta línea porque es un indicativo de que el test está funcionando adecuadamente. Ahora, si es que el paciente, o si es que tenemos una línea aquí en IgM que nos indica que tenemos una infección activa, porque aparece IgM, ¿no? Que son justamente los anticuerpos que van a aparecer al principio de la enfermedad. En el caso de que tuviéramos dos líneas, una referida a IgG y la otra a IgM, ¿qué es lo que nos está indicando? Que inicia la disminución de la infección activa porque ya empieza a aparecer IgG. Y en el caso de que solamente tuviéramos IgG o una sola línea, en convalecencia. Entonces, algo que es importante y que yo siempre sugiero a las personas que se hacen la prueba rápida es que no solamente les digan, bueno, positivo o negativo, que les digan qué es lo que han detectado. Han detectado IgG, han detectado IgM, han detectado los dos, porque eso les va a dar un indicativo de en qué fase la enfermedad se encuentra. Si están al inicio, en una fase activa con IgM, o si ya están en la etapa de convalecencia, ¿ya? Entonces, es importante que no solamente digan, bueno, sí, no, sino que les den un poquito más de información y yo creo que si ustedes la piden, con seguridad se las pueden brindar, ¿ya? Y bueno, y en el caso de solamente tener una línea control, pues el resultado es negativo, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, infección reciente, infección en progreso y ya etapa convaleciente cuando solamente tenemos IgG. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un test negativo, debemos tener mucho cuidado, porque no necesariamente implica o indica que no tenemos ninguna infección, sino que pudiera ser que estamos al inicio, o que recién, que ni siquiera han empezado los síntomas, o que estamos muy, muy cercanos a la etapa de exposición, y que todavía no tenemos presencia de anticuerpos, o en algunos casos que los niveles de anticuerpos son muy bajos y son no detectables, ¿no? Y eso se ha visto mucho, por ejemplo, en pacientes con VIH, en pacientes inmunosuprimidos. Es complicado que tienen estos problemas, justamente es complicado la detección de anticuerpos y pueden dar negativos estos resultados, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes futuros médicos ya saben, en estos casos tienen que necesariamente tener una prueba molecular, ¿ya? Un poco lo que les comentaba, la primera etapa, detectable RNA, y posteriormente los anticuerpos IgM e IgG. Ahora, algo que es importante al momento de elegir una técnica diagnóstica es los conceptos de sensibilidad y especificidad, ¿ya? Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de la capacidad que tiene la prueba de reconocer a los positivos, a los verdaderos positivos del total de enfermos, ¿ya? Y cuando hablamos de especificidad, hablamos de la capacidad de la prueba de reconocer verdaderamente a los negativos, ¿ya? Entonces vale decir que cuando la prueba tiene una alta sensibilidad, la cantidad de falsos negativos va a ser mucho menor, ¿ya? Entonces, lo ideal, obviamente, para toda prueba es tener una buena sensibilidad, una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero no en todos los casos es así, y en el caso de usar pruebas rápidas, hay que ver estos porcentajes para poder evaluar si es que realmente es una prueba confiable o no, ¿ya? Y otra prueba que últimamente ha tomado también bastante protagonismo es la prueba antigénica. Ahora, la prueba antigénica es como una combinación de ambas pruebas. Porque lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer va a ser realizar un hisopado, una sal principalmente, y luego vamos a tomar esa muestra y ponerlo en un recipiente o en un líquido que lo que va a hacer es romper la membrana celular y exponer a las nucleoproteínas, ¿ya? Entonces, por eso es que necesitamos hacer este paso de pasar a este pequeño frasquito, a este líquido, porque necesitamos exponer a las nucleoproteínas, ¿ya?
Y una vez que hagamos eso, pues nosotros vamos a utilizar uno de estos cassettes similares a los de la prueba rápida, poner ahí la muestra y evaluar el resultado. Entonces, en este caso, a diferencia de lo que hemos visto en las pruebas rápidas serológicas anteriores, en este caso nosotros vamos a tener aquí antígeno, ¿ya? Y lo que va a estar fijado en nuestro cassette van a ser anticuerpos. Entonces, si hay una reacción antígeno-anticuerpo, pues entonces nosotros vamos a tener un resultado positivo. Y el resultado positivo se va a dar justamente cuando tengamos la línea control y la línea de la interacción antígeno-anticuerpo. En el caso de que fuera un resultado negativo, pues solamente tendremos la línea control, ¿no? Aquí no tenemos más líneas porque no es como en el caso anterior que estábamos detectando anticuerpos IgG y IgM. Aquí simplemente vamos a detectar la interacción entre el antígeno que estamos añadiendo y el anticuerpo que está presente en el cassette. ¿Ya? Existen otras técnicas, bueno, la técnica de ELISA, muy conocida, que justamente también nos va a permitir detectar anticuerpos en el plasma, pero esta es una técnica que principalmente se recomienda utilizar para vigilancia, ¿ya? Y es muy importante poder también incorporarla como parte del sistema de salud para poder evaluar cuántas personas han estado expuestas a esta enfermedad. Ahora, existen otras técnicas también de detección de ácido nucleico, no como el ELISA, que tenemos una detección serológica, que ya ustedes deben haber escuchado también, que es la técnica de LAMP. Entonces, esta técnica, a diferencia, es como un modificado de lo que vendría a ser la técnica de PCR, ¿ya? Porque al igual que la técnica de PCR, se trata de una técnica de amplificación de ácido nucleico, pero a una temperatura dada. En el caso de la PCR, nosotros tenemos que pasar por diferentes gradientes de temperatura para poder obtener una denaturación apropiada, después para que los primers se puedan unir, después para que podamos tener una extensión. En esta técnica no, en esta técnica se utilizan mucho más pares de primers, usualmente entre 3 a 4 pares de primers, y lo que se quiere hacer es como una especie de loop y una amplificación masiva de la región específica del genoma que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Entonces es un modificado del PCR y lo que nos permitiría es visualizarlo de una manera más amigable, digamos. O sea, no tendríamos que utilizar un sistema o un aparato de tiempo real como el que les había mostrado junto a ligado a una computadora que nos muestra curvas, sino en este caso nosotros podemos acoplar este sistema a una visualización colorimétrica directa, ¿ya? Entonces, podemos hacer, por ejemplo, la extracción de ADN o simplemente hacer una lisis, poner el virus en una solución de lisis para poder liberarlo, luego hacer un mix como de PCR, parecido al de PCR, ponerle una temperatura constante y luego de que se produce la amplificación, que usualmente es en 1 hora, nosotros podemos visualizar los resultados. En algunos casos se utiliza un reactivo fluorescente que al exponerlo con una lámpara UV nos permite ver los resultados fluorescentes, que lo pueden ver aquí. Entonces, en este caso, las muestras que tienen amplificado, que tienen producto de PCR, que tienen la región de interés en altas concentraciones, se van a ver así, de manera fluorescente, y los otros pues simplemente no van a tener fluorescencia. Pero esta es una de las maneras de hacerlo. En otros casos simplemente utilizan algún colorante, como por ejemplo el verde malaquita, y sin necesidad de la lámpara UV, pues se ve en cambio de color. Por cambio de pH puedes ver simplemente, y por la gran cantidad de precipitado de sulfato de magnesio, si no me equivoco, que se produce, puedes ver el cambio de color a celeste versus incoloro. En otros casos, simplemente sin añadir, es más, se genera tanta cantidad de producto de PCR que viendo directamente los tubos, tú puedes ver un precipitado. Entonces, ese precipitado te indica que tienes un resultado positivo
comparado con un resultado negativo que vendría a ser incoloro o en este caso sin precipitación. Entonces esas son modificaciones que se utilizan y que la idea es que sean detecciones de manera rápida, que no requieran un equipo muy sofisticado y que puedan ser llevados a campo, ¿no? Entonces es algo que se está desarrollando. Y otra de las técnicas que actualmente también están causando bastante interés y que también se vienen desarrollando actualmente en el instituto es la detección de coronavirus por sensores electroquímicos, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, en este artículo en particular, ellos lo que hacen es utilizar un sensor para el readout, para la visualización de los resultados. Entonces, ellos lo que hacen es la extracción de la muestra, hacen un lab, una reacción de amplificación, y después van a utilizar un sensor electroquímico específico que se va a unir al ADN amplificado y que va a poder detectar, hacer la detección de este ADN. Pero ¿cómo vamos a detectar? O sea, cuando se una el sensor que nosotros hemos diseñado, el sensor electroquímico, cuando se una a nuestro ADN o a nuestro producto de amplificación, pues entonces va a haber un cambio de potencial que va a ser reconocido por este potenciostato y nuevamente vamos a ver una especie de curva en el programa con el cual estamos trabajando, ¿ya? Entonces, son diferentes maneras que se vienen utilizando o que se están desarrollando para poder detectar no solamente este virus, sino para poder hacer el diagnóstico de patógenos en general. Y bueno, creo que ya me he pasado la hora. Algo que les quería comentar nomás rápidamente es que además del diagnóstico, bueno, lo que se ha generado rápidamente ha sido un desarrollo de vacunas y quería mostrarles esto porque me parece bastante interesante. Usualmente, para poder tener una vacuna licenciada y que pueda ser producida a larga escala y con una distribución masiva, el proceso puede demorar unos 15 años, ¿ya? Desde el diseño experimental, desde la etapa previa en animales, que puede durar entre 2 a 4 años, hasta el clinical trial, que vendría a ser el ensayo clínico, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, imagínense todo el proceso que tiene que pasar para luego entrar a una fase regulatoria. En esta primera etapa de 2 a 4 años, que vendría a ser el proceso, el diseño, y el análisis o la experimentación en animales, aquí es cuando hablamos de un proceso de investigación en el cual los centros de investigación, universidades se pueden hacer cargo. Y eso es algo importante mencionar porque yo he visto algunos comentarios que dicen, bueno, ¿y por qué no hacen la vacuna en el laboratorio? No es tan sencillo. O sea, justamente cuando hablamos ya de un ensayo clínico, en esta etapa es cuando a nivel mundial los institutos de investigación ya se unen a industrias, digamos, a organizaciones grandes que cuentan con salas, por ejemplo, GMP, que es Good Manufacturing Practices, que son salas especiales en donde se realizan vacunas o productos biológicos a gran escala, ¿ya? Esos tipos de biológicos que van a, digamos, ser llevados a personas como vacunas, no pueden hacerse en laboratorios comunes y silvestres. No es así. ¿Se puede hacer un desarrollo experimental de una vacuna? Las fases iniciales, por supuesto. Pero cuando tú ya quieres pasar a ensayo humano, tienes que pasar a un proceso de industrialización. No puedes seguir, no puedes estar a una escala de investigación. Entonces, es ese paso el que ha sido tan complicado para nosotros en el Perú. Han habido muchos proyectos muy buenos, muchas iniciativas, pero ¿cuál ha sido nuestra gran limitante? Justamente la falta de desarrollo industrial, ¿ya? La falta de salas, por ejemplo, GMP. Yo no sé cuántas salas GMP en el Perú hay. Me atrevería a decir que de repente una, o me parece que Farvet tenía una, pero en etapa veterinaria, ni siquiera, digamos, para hacer biológicos o productos que luego van a ser como vacunas, que luego van a ser puestas en humanos. Entonces, esa ha sido nuestra gran limitante y bueno, esperamos que dada la coyuntura
se puedan tener más en el país para pasar y poder hacer nosotros también nuestros propios biológicos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con SARS-CoV-2? Bueno, de los 15 años se ha pasado a 10 meses o casi un año y medio. Bueno, esta primera etapa ha sido súper rápida, por no decir se han salteado prácticamente, porque se ha tenido mucha información de casos, felizmente, y los ensayos clínicos han sido overlapping, o sea, se han prácticamente puestos unos encima de otros para no perder tiempo. E inclusive cuando se estaba ya iniciando la fase 3, se ha sometido a aprobación de la FDA o de algún organismo regulatorio de Estados Unidos o de Europa para que puedan ser utilizados como emergencia mientras que se termina la fase 3. ¿Ya? Ahora, con esto no quiero decir de que, bueno, no se han tomado las precauciones del caso ni nada de eso. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo es posible que de 15 años se hayan pasado 1.5 años? Porque nunca se había visto, digamos, el interés y la emergencia que estamos teniendo en estos momentos a nivel mundial. Y por ello mismo, los fondos, el dinero estaba a disposición. Porque esa es la principal limitante cuando uno hace una vacuna. Demora mucho tiempo porque obviamente hay que ver el funding, hay que ver financiamiento, hay que hacer el papeleo. Bueno, todo eso, gracias a Dios, digamos, ha sido superado porque ha habido financiamiento tanto de países a nivel, digamos, de cooperaciones y también un gran capital particular que ha permitido hacer el desarrollo sumamente rápido, ¿no es cierto? Entonces, todas las industrias digamos, todas las industrias médicas se han focalizado al desarrollo de estas vacunas para SARS-CoV-2 y en las etapas iniciales, yo les comento, todos los laboratorios de investigación que estaban trabajando de repente en influenza o que estaban trabajando en algún virus respiratorio han tenido que migrar de un día para otro para el estudio de SARS-CoV-2 y poder hacer frente a la emergencia. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las vacunas se refiere, existen distintos tipos, aquí unos cuantos para su conocimiento. Tenemos virus atenuados o inactivados, que justamente es el tipo de vacuna que Sinopharm nos está ofreciendo. Tenemos también proteínas recombinantes. Por ejemplo, aquí tenemos pedacitos que vendrían a ser la proteína S, ¿no? Que van a también generar una reacción, digamos, de anticuerpos, pero que no es tan efectiva como, por ejemplo, el virus atenuado. Tenemos también, bueno, aquí no sé si se ve, pero tenemos aquí, no se ve aquí bien, pero tenemos aquí, por ejemplo, vectores virales, ¿ya? Que lo que consiste es que vamos a tener nuestro material genético del virus, pero dentro de otro virus que no es dañino para la persona, ¿no? En este caso, dentro de un adenovirus, para que pueda generar una respuesta inmune al momento de ser inyectado. Tenemos también vacunas que están hechas a base de ácidos nucleicos y que están atachadas, por ejemplo, a algunas moléculas para que puedan ingresar a la célula y generar una respuesta inmunitaria. Y también tenemos RNA, vacunas de RNA, como la muy conocida, la de Pfizer, que lo que se hace es, lo que se va a inocular es RNA en nanopartículas lipídicas, luego esta partícula lipídica se va a disociar y el RNA va a ingresar a la célula y lo que se va a hacer es se va a expresar estas proteínas spike, estas proteínas S de SARS-CoV-2 para que pueda ser reconocido por el sistema inmunitario, crear una respuesta inmunitaria y poder hacerle frente al virus en una infección. ¿Ya? Entonces, esos son los principales tipos de virus, perdón, de vacunas y algunas comparaciones. Si bien es cierto, Pfizer ganó bastante protagonismo porque teníamos ya resultados de la fase 3, Sinopharm recién estamos teniendo resultados de la fase 3, pero son bastante positivos o alentadores. El principal problema con esta vacuna, a pesar de que es una vacuna de RNA y nos permitiría fácilmente hacer cambios en el caso de que tuviéramos algún tipo de mutación, el principal problema con ella es el almacenamiento, ¿no? Necesitamos tener un almacenamiento de -70.
Y tenemos que pensar también qué es lo que más conviene para el país, ¿no? Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes han visto congeladores menos 80 en sus universidades, en sus institutos de investigación, ¿no? Tenemos que ser también un poco conscientes de nuestra realidad y sobre todo si queremos vacunar no solamente a Lima, sino a todo el Perú y obviamente también a pobladores que pudieran estar más alejados, ¿no? Nosotros que estamos aquí en Amazonas, por ejemplo. Imagínense cómo llegaríamos a una población de Condorcanqui o una comunidad nativa requiriendo menos 70. Lo único que a mí se me ocurre es cargar con un tanque de nitrógeno líquido pequeño, ¿no? Entonces, la logística es bastante grande. Y bueno, algunas ventajas de lo que vendría a ser la vacuna china, que es la que nosotros estamos adquiriendo, es básicamente lo que les comentaba, ¿no? La temperatura en la cual se preserva, es fácil de transportar y sí se han hecho bastantes ensayos clínicos que están en fase 3, más o menos 50.000 voluntarios en 125 nacionalidades. Entonces, no porque sea de China, debemos tener tampoco esa suspicacia o decir, bueno, la Pfizer es mejor, no. Tenemos que esperar y tenemos que ver los resultados de los ensayos clínicos, ¿no? Eso es lo principal para poder comparar. Y bueno, ya voy terminando. Recientemente hemos visto la preocupación por las nuevas variantes, ¿no? No solamente la variante británica, tenemos la variante sudafricana, tenemos la variante de Manaus, también la variante brasilera, y todas estas variantes justamente, aparentemente, hacen que este virus pudiera transmitirse mucho más rápido, ¿no? Puede ser mucho más contagioso. Por ello que es importante la vigilancia genómica, ¿ya? ¿Por qué son preocupantes estas nuevas variantes? Como les comentaba, porque están reemplazando rápidamente otras variantes del virus, tienen muchas mutaciones que pueden afectar partes importantes del virus, y muchas de estas mutaciones, que pueden ser de lesiones o inserciones o cambios de nucleótidos, están dados justamente, adivinen dónde, en la proteína S, ¿no? Y en la región RBD, que puede hacer que justamente haya una mayor afinidad por el receptor AC2 y de esta manera el virus pueda infectar más rápidamente, ¿ya? Entonces, esto es suma preocupación y es importante hacer vigilancia. Yo los invito también a que revisen la página del GSAID. No sé si ustedes la han visto. Lo escribo aquí. Ustedes pueden inscribirse, ya pueden crear un usuario en esta página y pueden tener acceso a todos los genomas de todas partes del mundo que diariamente van cargando a la página. Ya ustedes pueden crear su usuario y pueden ver cómo va yendo el reporte de genomas de COVID a nivel mundial y ver también qué es lo que está pasando en el Perú, qué variantes estamos encontrando aquí, o de repente si tenemos una nueva variante, también lo pueden visualizar en esta página. Los invito también para que la visualicen. Y bueno, finalmente, agradecerles nuevamente por la invitación y comentarles que estamos organizando el tercer Congreso Internacional de Investigación Científica y Tecnológica con enfoque multidisciplinario. Y si ustedes desean presentar algún resumen, algún trabajo, las inscripciones están abiertas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, chicos, y si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Muchas gracias, doctora Estela, por la ponencia. Bueno, creo que todo ha quedado realmente claro. No hay ninguna pregunta por ninguna de las dos plataformas. Y bueno, sí, creo que ninguna otra acotación. Bueno, la asociación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y en representación, pues, ¿no?, de la Red Estudiantil de Prevención de COVID-19, les agradece a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestra primera ponencia virtual. Y bueno, también agradecer de manera especial a la doctora Estela por esa excelente ponencia brindada el día de hoy. Esperamos de nuevo poderla tener en una próxima ponencia. Queremos también recordarles
que pueden agregarse a los links que hemos puesto en los comentarios, que son grupos tanto de Telegram como de WhatsApp, en los cuales vamos a irles haciendo conocer otras actividades y ponencias que tengamos, pues, ¿no? De igual manera, les vamos a dejar el link de una reciente publicación de la cual ha sido parte la doctora Estela, de un brote de Plasmodium en Condorcanqui, Amazonas, la cual ha sido publicada en una revista de Malaria Journal, bueno, en colaboración de otros investigadores también de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos para una próxima ponencia. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Buenas noches.